Para este momento ya hemos terminado todas nuestras ah, programas de simulación de la cola determinística, con tiempos de servicio determinísticos y tiempos entre llegados determinísticos. Ciertamente no es la cola más práctica para modelar sistemas de redes de comunicaciones, pero el haber hecho estos programas nos han permitido encontrar las técnicas de simulación, sobre todo la simulación de eventos discretos, que es lo que estamos viendo acá, que es la manera eficiente y efectiva y finalmente fácil de hacer. Por supuesto, a medida que vayamos incluyendo más y más tipos de eventos y más colas y más enrutadores y más enlaces y más tipos de fuentes, paquetes, esto se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando. Seguramente para ese momento ya no haremos nuestros propios programas, sino que utilizaremos algún programa de aplicación general, un sistema NS2 o tal vez alguno de esos costosísimos como Qualnet o como OpNet, o tal vez utilicemos alguna herramienta básica de simulación en algún programa de computación científica como el SimEvents de MATLAB. De pronto al final revisamos un poquito esa herramienta, ya que la universidad tiene las licencias académicas de MATLAB completo. Pero entonces hagamos ese repasito de los programas que hemos hecho. La idea fundamental es para cada tipo de programa que hacemos, determinamos la lista de eventos futuros. ¿Cuáles son los posibles eventos? Hasta ahora nuestros eventos han sido las llegadas y las salidas. Tal vez hemos tenido que subindicar las salidas por el enlace por donde van a salir, pero han sido simplemente llegadas y salidas. Esos son los eventos que tenemos que programar. Cuándo se va a dar la próxima llegada, cuándo se va a dar la próxima salida por cada uno de los enlaces, y a esa lista de tiempos le llamamos la lista de eventos futuros. Y el programa es simplemente recorrer la lista de eventos futuros, buscar cuál es el próximo evento, actualizar el reloj, actualizar el estado del sistema, de acuerdo con la secuencia de estados en la secuencia de tiempos en que se ha dado, actualizar las estadísticas del sistema, cualquiera que sean sus estadísticas, y de todas maneras, generalmente con la ayuda de un generador de números aleatorios. En nuestro caso no hay aleatoriedad. Los tiempos de llegada, los tiempos de servicio son determinísticos y no estamos simulando errores, cosas de ese tipo que se van a producir al azar. Generamos eventos futuros. En nuestro caso, las llegadas se dan dentro de 1 sobre lambda segundos, se da la próxima llegada, porque todas las llegadas se dan cada 1 sobre lambda segundos. Y el próximo tiempo de servicio será dentro de 1 sobre mu segundos si en este instante arrancó el servicio de un paquete. Entonces, en nuestra cola DD1 no hemos usado para nada nuestro generador de números aleatorios. Pero finalmente, cuando termine la simulación, deberemos hacer algún reporte de las estadísticas que hemos hecho, trazar gráficas o cosas de ese estilo. Entonces, lo que fuimos haciendo fue ir construyendo, pongamos esto por aquí donde menos estorbe, ir construyendo programas de simulación de la cola DD basados en este mecanismo de simulación de eventos discretos. Así se llama esto. Esto es la simulación de eventos discretos. Ese es el nombre que tiene, ¿cierto? Entonces, este algoritmo de simulación de eventos discretos lo vamos a ir aplicando. Lo vamos a ir aplicando entonces cada vez con más y más y más detalle. Bueno, ya lo fuimos aplicando cada vez con más y más detalle hasta que finalmente tenemos un sistema de simulación muy completo de la cola DD. Entonces, vamos a ver cómo fue ese recorrido que hicimos otra vez. Empezamos con este programa elemental, que es que llegan paquetes a una tasa constante lambda y se atienden a una tasa de servicio constante mu. Si llegara a llegar un paquete y encontrar el servidor ocupado, pues hará fila en espera de su próximo turno de servicio. Cuando el servidor quede desocupado, pues si no hay paquetes en la cola, queda desocupado en espera que haya la próxima llegada. Pero si hay colas en espera, entonces atiende al primero que haya llegado. Y aquí se van ordenando en la cola en el tiempo en que va llegando. Entonces, si hacemos eso de acuerdo con nuestro modelo, lo que tenemos es dos eventos, la próxima llegada y la próxima salida. Lo que tenemos que hacer es inicializar el sistema, generar la próxima llegada, generar la próxima salida y empezar a hacer la secuencia. ¿Cuál es el siguiente evento? Actualice el estado correspondientemente. Y eso es exactamente lo que hicimos. Arrancó el reloj de simulación en cero, este relojito, que lo vamos a ir actualizando, ya no según un incremento fijo de tiempo, como hacíamos cuando intentábamos simular mediante ecuaciones en tiempo discreto a la simulación de ecuaciones diferenciales, que fue lo que hicimos, por ejemplo, con el modelo de la Tierra y la Luna. Aquí no, aquí vamos a hacer eventos discretos. Vamos a llevar el reloj exactamente al instante en que sea el siguiente evento. No vamos a producir ningún tipo de error de aproximación por un incremento incorrecto de tiempo. Siempre vamos a ir al siguiente evento. Sin embargo, se va a dar en instantes discretos, no por el tiempo, sino eso es por los eventos.
Los eventos son un conjunto discreto de eventos, las llegadas y las salidas. Luego, este es un sistema de simulación de eventos discretos. La próxima llegada se programa para ya. El reloj es 0 y la próxima llegada entonces va a ser ya. Claro, el sistema arranca desocupado, el número de paquetes en el sistema está desocupado. Y si está desocupado, pues no se espera que haya ninguna salida. La próxima salida será dentro de un tiempo infinito. Y ahí quedó todo inicializado para empezar a simular. Ahora lo que hacemos en este while end es recorrer la lista de eventos futuros. Y recorrer la lista de eventos futuros, ¿qué quiere decir? Busque el evento inminente, procéselo, tal vez programe futuros eventos y vaya a buscar el nuevo evento inminente, porque ese saldrá de la lista. Entonces, lo que hacemos es que mientras que el reloj sea menor que el tiempo de simulación, aquí los parámetros son lambda, tasa de llegadas, mu, tasa de servicio y tiempo de simulación. Y mientras el reloj sea menor al tiempo de simulación, vamos a ir haciendo ese recorrido. De manera que el reloj lo actualizamos o a la próxima llegada o a la próxima salida, dependiendo de qué se dé primero. Convenimos, y es una buena convención, que si se dan simultáneamente, primero atienda la salida. Chévere, eso es interesante. Entonces aquí, efectivamente, la próxima llegada la atiende solo si es estrictamente menor que la próxima salida. Si es menor o igual, atenderá la próxima salida primero. Cuando son simultáneos, atiende primero la salida. Chévere. Entonces, listo. Y si no, atiende la próxima salida. Y eso es todo. Como solamente tenemos 2 eventos, tenemos una rutina que atiende a cada evento, que es esta rutinita de acá. Actualiza el estado del sistema según el evento que esté procesando. Entonces, esta rutina atiende el evento llegada, esta rutina atiende el evento salida. Entonces, ¿qué hace cuando hay una llegada? Programa la próxima llegada. Como se dan dentro de bueno, pero primero actualiza el reloj, por supuesto. Este es actualiza el reloj. El reloj es lo primero que actualiza, ¿cierto? Y después programa la próxima llegada dentro de un tiempo 1 sobre lambda. En este instante se dio esta llegada y dentro de 1 sobre lambda se da la siguiente llegada. Con eso las llegadas se dan a una tasa constante de lambda paquetes por segundo, exactamente a 1 sobre lambda segundos entre llegadas. Hay un paquete más en el sistema, ¿cierto? Y si el número de paquetes en el sistema es 1, quiere decir que el paquete que llegó acaba de encontrar el sistema desocupado. Entonces, será necesario empezar a atenderlo y programa la próxima salida. ¿Dentro de cuánto? Dentro de 1 sobre milisegundos, porque arrancó en este instante su servicio. Y dentro de 1 sobre milisegundos terminará su servicio. Y eso es todo lo que corresponde a procesar el evento llegada. Si fuera una salida, procesar el evento salida es igualmente fácil. Actualiza el reloj. Lo primero que hacemos es actualizar el reloj. Hay un paquete menos en el sistema. Se acaba de ir un paquete, ¿cierto? En principio, si el sistema quedara vacío, la próxima salida sería infinito. Pero si hay más paquetes en el sistema, debe ser que había alguien esperando en cola. Entonces, hay un paquete ya en servicio y programa la próxima salida adentro de 1 sobre milisegundos, que era el primero que estaba en cola. Y ahí está. Este programita elemental de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, de 23 líneas. Un programita de 23 líneas que implementa toda esta estructura de la simulación de eventos discretos. La implementa más o menos completa. Recorre la lista de eventos futuros, actualiza el reloj, actualiza el estado del sistema, programa los eventos futuros y repite hasta que termine la simulación. ¿Cierto? Le falta es calcular estadísticas y reportar estadísticas. Eso es todo. O sea, con este programita que simula perfectamente nuestro sistema, no vamos a ver nada al final. Entonces, no nos sirve de mucho. Por eso, empezamos a hacerle cambiecitos. Pero este fue el programa básico, elemental. Todo lo que vamos a hacer, y al final le vamos a meter muchas líneas más, pero lo único es hacerle cambios a este programa. Este es el programa de simulación de eventos discretos de una cola, ¿cierto? En este caso, de tiempos de servicio y tiempos de llegada determinísticos, pero ahorita vamos a arreglar eso y va a ser muy elemental. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar un resultado. Y tal vez el resultado más interesante, porque de ahí sacamos todo, era hacer una gráfica del número de paquetes en el sistema, cómo cambiaban en función del tiempo. Entonces, al programa de antes, que está aquí, excepto por las lineecitas marcadas, le metimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas. Le metimos 7 líneas más. ¿Qué son? Un arreglo donde vamos a guardar el instante en que hubo un cambio en el número de paquetes en el sistema y el número de paquetes que quedaron en ese instante. Entonces, como están llegando lambda paquetes por segundo y vamos a simular durante tiempo de simulación segundos, entonces habrían lambda por tiempo de simulación llegadas. Como máximo habrían 2 por lambda por tiempo de simulación eventos, las llegadas y las salidas.
Pero en general esto podría ser aleatorio, aquí no lo es. Entonces, con hacer 2 por tiempo de simulación hubiera sido suficiente. Como más adelante tal vez vamos a hacer algunos eventos aleatorios, entonces vamos a poner aquí 3 o 4 o 5, dependiendo de las variaciones que tengamos, pero vamos a dejar un arreglo. Este arreglo se podría dejar dinámico, pero si lo dejamos dinámico, tal vez vamos a pasar mucho tiempo de simulación ajustando el tamaño de ese arreglo, dejándole al computador que ajuste eso. Entonces, de una vez reservamos memoria y ponemos 2 columnas. Este es el número de filas y el número de columnas son 2, que son el tiempo en el que ocurrió el evento y el instante y el número de paquetes que quedaron después de ese evento. Entonces, ahora vamos a subindicar el arreglo traza por un número de evento. Cada vez que se incrementa el número de evento, actualizamos o registramos el estado del sistema, donde el estado del sistema es el número de paquetes en el sistema. Y eso lo hacemos justo antes de cada evento. Entonces, hay un evento más y hasta el instante en el que llevábamos, que era el reloj, porque antes de actualizarlo, este era el número de paquetes en el sistema que había, ¿cierto? Entonces, chévere, aquí tenemos cuántos paquetes había en ese instante particular. Después de eso, actualizamos el reloj, actualizamos el estado del sistema y aquí repetimos. Entonces, cada nuevo evento vamos registrando cuántos paquetes hay en el sistema y al terminar la simulación, o sea, con esos 4, ya llevamos un registro del número de paquetes. Pero al terminar la simulación, nos fijamos solamente en el número de eventos que hubo y trazamos la gráfica, stairs, para que sea en términos de rectangulitos, para que no sean líneas rectas, porque estos sean en eventos discretos, en instantes precisos de tiempo. En instantes precisos de tiempo se incrementa o se incrementa el número de paquetes en el sistema. Y por eso vamos a generar grafiquitas como esta, ¿cierto? Chévere. Y representamos nuestra gráfica y ajustamos los ejes para que sea un poquito arriba y un poquito abajo. Listo. Ese es entonces, el primer ajuste que hicimos registrando la variable número de paquetes en el sistema como función del tiempo, que en los métodos analíticos de ahí sacamos todas las estadísticas. Pues bien, si de sacamos todas las estadísticas, ahora vamos a hacer que el programa saque todas las estadísticas. Si nosotros lo sabemos hacer, le podemos decir al computador cómo hacerlo. Pero entonces, la siguiente operación fue fijar el cupo en el sistema. Y esto fue supremamente fácil, porque ahora lo único que toca hacer es que cuando haya una llegada, si hay un número suficiente, si hay suficiente espacio en el sistema para que yo sea admitido, pues soy admitido. Y si no, pues no soy admitido. O sea, solamente si el número de paquetes en el sistema es menor que el cupo, proceso la llegada, ¿cierto? No incremento el número de paquetes en el sistema si yo no fui admitido, ¿cierto? Y por supuesto, esto ni siquiera tendría que estar dentro del loop porque ese paquete no fue admitido. O sea, no es posible que el número de paquetes en el sistema sea 1. Sin embargo, si el número de paquetes en el sistema fuera 0, pues sería menor que el cupo y en ese caso toca hacer este proceso. Si soy el primero que llega y el servidor está desocupado, pues me tiene que atender a mí. Eso fue todo. Cambiamos esto para admitir un nuevo parámetro y fueron estas 2 linecitas. El proceso de llegada solamente se hace si el paquete es admitido. Si el paquete no es admitido, el proceso de llegada no se puede realizar. Eso fue todo para fijar un cupo límite. Entonces, esto es D de 1 cupo. Y fíjense que el cupo incluye al paquete que está siendo atendido. Eso es importantísimo. El número de servidores es parte del cupo. Y ese fue otro asunto interesante. ¿Qué tal ajustar el número de servidores? Poner más de un servidor. Aquí estábamos hablando de los eventos tiempo de llegada, tiempo de salida. Pero si tengo múltiples servidores, pueden haber múltiples tiempos de salida. Entonces, lo único que tengo que hacer es, de acuerdo con el número de servidores, hacer un arreglo de próximas salidas, uno por cada servidor. Claro, todas las salidas arrancan en infinito, porque todos los servidores arrancan desocupados. El número de paquetes en el sistema arranca en 0, incluyendo a los servidores desocupados. Entonces, como no se espera que haya ninguna salida, los tiempos de la próxima salida son todos infinitos, ¿cierto? Y lo único que tengo que hacer ahora es programar que si el próximo evento va a ser la próxima llegada, es porque todas las próximas salidas son mayores a él. No debe haber ninguna que sea menor, ni siquiera igual a él. Este debe ser menor que todas las próximas salidas. Y ese es el punto. Y si hay una salida, hay una próxima salida menor o igual a la próxima llegada, entonces sencillamente actualizo el reloj y al actualizar el reloj busco cuál es el servidor que se está desocupando. Este es el índice dentro del arreglo a que le corresponde el mínimo. Entonces busco el mínimo tiempo de salida y determino cuál es el servidor que va a desocuparse. Entonces hay un paquete menos en el sistema y en principio ese servidor quedaría desocupado, a menos que
haya paquetes en la cola. Si el número de paquetes en el sistema es mayor que el número de servidores, es porque hay alguno en la cola. Mayor o igual, porque ya se fue uno. Entonces, si ese es el caso, saco el primer paquete de la cola y lo empiezo a atender. Ese servidor, el servidor K, el servidor que se acabó de desocupar. Eso es. Por otro lado, cuando, cuando, cuando este paquete llegue y haya al menos un servidor desocupado, pues voy a buscar cuál de los servidores está desocupado. Encuentro cuáles tienen la próxima salida en infinito. Y de todos los que haya escogido, cojo al primero que tenga la salida en infinito y ese es el que ocupo. Eso es todo. Entonces, añadir los servidores fue muy fácil. Cambiar este parámetro y añadir cambiar este otro parámetro, cambiar este otro parámetro. Y aquí lo que hice fue añadir 2 y 3 líneas. Añadí 3 líneas y ajusté otras. Eso fue todo lo que tocó hacer, ¿cierto? Aquí también, en próxima acá y próxima salida acá. Añadí esos índices. Debe haberlo marcado acá en amarillito, porque esos índices también son importantes, porque eso ocurre es porque hay un número fijo de servidores. Listo. Ahora entonces, ya que la dinámica del sistema está completo con un posible cupo que tal vez no sea infinito, pero que podría ser infinito, aquí podemos poner perfectamente un cupo igual a infinito. Eso quiere decir que aquí cuando diga paquetes menor que cupo, esto nunca va a ocurrir, ¿cierto? O sea, eso siempre va a ocurrir porque el cupo es infinito. Y tengo entonces un número de servidores, y el número de servidores puede ser 10, 20, 40. Ese sí es el finito. Aquí no puedo simular infinitos servidores porque entonces este arreglo sería infinito y no tengo memoria para eso. Pero bueno, listo. Entonces, ahora sí vamos a hacer cosas más interesantes, que es el cálculo de las estadísticas. Vamos a calcular estadísticas. Ya estamos trazando la curva y al final de la simulación trazo la curva de cuántos paquetes une el sistema en cada instante durante el tiempo que haya durado la simulación. Pero ahora lo que tendría que ponerme es a calcular estadísticas a partir de esa curva. Pues qué bobada, si el computador ya tiene la curva, dejemos que él calcule las estadísticas. Entonces, la primera estadística que veíamos era el número promedio de paquetes en el sistema. De hecho, esta es la más fundamental porque de aquí podemos deducir casi todas las demás. Y notábamos que entonces, por supuesto, es el nivel de C de la curva. Y el nivel de C de la curva se calcula como el área debajo de la curva, que es la integral, sobre el tiempo de simulación. Entonces, para calcular el área de la curva notábamos que era la altura del rectángulo por el ancho del rectángulo. ¿Y esto qué es? El tiempo en el que cambió este valor por el tiempo en el que llegó este valor, y ese es el tiempo que duró en este valor. Entonces, las áreas de estos rectángulos son el alto por el ancho. Y es importante, fíjense que aquí el alto es el número de paquetes en el tiempo antes del evento que estoy procesando actualmente. Entonces, ahora tengo que recordar dos cosas: el tiempo del último evento y el valor antes de actualizarlo. Bueno, esto sí lo tengo, porque quiere decir que primero debo actualizar el área bajo la curva y después sí debo actualizar el número de paquetes en el sistema, porque de NT0 pasará a NT1, y NT1 es el con el que actualizaré el área en el instante T2. Y después sí actualizaré de NT1 a NT2. Y NT2 es el valor de la altura que voy a utilizar para calcular con el ancho T3 menos T2 el área debajo de ese rectangulito. Entonces, primero actualizo el área bajo el rectángulo, después sí actualizo el número de paquetes en el sistema. Así calculo el área debajo de la curva. Y cuando calcule todo el área debajo de la curva y termine la simulación, divido por el tiempo de simulación. Y ese es el número promedio de paquetes en el sistema durante esa simulación. Entonces, nuestro programita le metimos 4 líneas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas más. Una es mantener el área de la curva que arrancará, debajo de la curva, que arrancará en 0. Y otra es recordar el tiempo del último evento. Entonces, como ya dentro de poquito voy a actualizar el reloj según el evento que haya llegado, entonces antes de actualizar el reloj, recuerdo qué valor tenía. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tan pronto actualice el reloj, actualizo el área bajo la curva antes de actualizar el número de paquetes en el sistema. Entonces, este era el paquete de sistemas que había en el tiempo del último evento, y esta altura por esta anchura me da el área de ese rectángulo. Paquetes en el sistema por reloj menos tiempo del último evento. Esto es el ancho y el alto de ese rectángulo, y voy acumulando las áreas de los rectángulos, ya sea porque hubo un paquete más en el sistema, ya sea porque va a haber un paquete menos en el sistema, pero entonces cada vez que hay esos cambios, yo voy ajustando el área debajo de la curva, y al final, el área total debajo de la curva sobre el reloj es el número promedio de paquetes en el sistema. Esto es muy simple, es muy sencillo, es muy bonito. Ahora sí podemos empezar a evaluar estadísticas un poco más elaboradas. Bueno, había una muy simple, que es que si el cupo es finito, pues pueden haber pérdidas. Y entonces calcular la probabilidad de que un paquete sea admitido o sea rechazado, mejor, la probabilidad de pérdida,
la probabilidad de bloqueo, le dicen P sub B, por blocking. Entonces, la probabilidad de bloqueo pues será la fracción de paquetes que son rechazados entre todos aquellos que van llegando. Entonces, yo aquí tengo un contador para los paquetes que han llegado, number of arrivals, y para los paquetes que han sido bloqueados, number of blocking packets, ¿cierto? Entonces, con cada intento de llegada, yo actualizo el número de llegadas. Pero claro, muchos de ellos no van a ser admitidos. Solamente aquellos en el que paquetes, que cuando lleguen haya cupo para ellos en el sistema. Los demás van a ser rechazados. Entonces, siempre actualizo el número de llegadas, sea que sea admitido o no. Pero el número de bloqueados solamente lo actualizo si ese paquete fue rechazado, si no fue admitido. Si fue admitido, hace lo que tiene que hacer. Y finalmente, la probabilidad de bloqueo fue la fracción de paquetes que no fueron admitidos entre todos los paquetes que llegaron. Es muy fácil, es exactamente lo que uno estima cuando uno hace sus cálculos en términos analíticos. Aquí estamos dejando que el computador se encargue de calcular esas estadísticas. Es muy fácil y es muy chévere además, ¿cierto? Entonces, ahora sí viene un tipo de estadística que esta sí nos va a alargar el programita porque tenemos más cositas que hacer. Fíjense que hasta ahora del programa inicial que tenía 20 líneas, le hemos metido 10 líneas más. Este tiene 30 líneas por ahí. Entonces está bien. Ha sido una cosa muy pequeña, muy chiquita, porque conocemos muy bien de qué se trata. Pero la siguiente estadística sería el retardo promedio de los paquetes en el sistema. Y el retardo promedio, pues es muy fácil. Sumamos los retardos de todos los paquetes que se han ido, por supuesto. Estos son paquetes que se han ido hasta el instante t. Y entonces, si este fue el paquete, el instante en el que se fue, y este fue el instante en el que llegó, la diferencia es el tiempo que ese paquete permaneció en el sistema. Y si sumo todos estos y divido por el número de paquetes que se han ido, para los que le he sumado su retardo en el sistema, tengo el número promedio de paquetes en el sistema, como una estadística, como un promedio muestral. Pero entonces, la cosa es que cuando se vaya un paquete, yo tengo que tener en algún lado la información de qué instante llegó. Y en el programa que tenemos hasta ahora, esa información no está por ningún lado, ni tenemos fácilmente dónde almacenarla, porque la cola puede crecer y puedo tener en un momento 100, 200, 300 paquetes en el sistema, todos en la cola. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un arreglo donde estén los tiempos de llegada de cada paquete que esté esperando servicio. Pero eso, pues, si ya los tengo en cola, pues lo que tengo es que tener un arreglo para la cola. Y eso es todo. Si yo tengo un arreglo para la cola, pues ya tengo dónde almacenar los tiempos de llegada y tal vez muchos otros parámetros importantes del paquete. Después, su longitud, su prioridad, su origen, su destino, su tipo de paquete, si es de tiempo real, la calidad de servicio que se le va a dar, si es oro, si es plata, si es bronce, si es best effort. Todas esas cosas las podría almacenar ahí, ¿cierto? Entonces, chévere, eso es importante, tener ese arreglo es importante, donde guardar los paquetes. Por supuesto, si yo hago un arreglo común y corriente lineal, donde el número 1 es el primero en la cola, el número 2 es el segundo en la cola, y el último en el arreglo es el último en la cola, pues sería muy fácil de programar, pero cada vez que salga un paquete, tendría que desplazarlos a todos, y eso es muy harto. Entonces, o sea, muy harto no, sino que finalmente acaba siendo muy ineficiente. Lo más típico es tener entonces un arreglo circular, en donde yo voy guardando según un puntero que me indique cuál es el paquete que va primero y de ahí saco al siguiente paquete que va a ser atendido y cuando llegue un paquete lo pongo según una posición de un puntero que sea el último en la cola. Por ejemplo, cuando todo está desocupado, el puntero del último en la cola y el puntero al primero en la cola apuntan a la primera posición del arreglo y todo está desocupado. Cuando se dé una llegada en el instante 1, por ejemplo, pues ese paquete empieza a ser atendido. Listo, ahí no hay ningún problema. Los punteros siguen igual porque no hay nada en cola. Pero si mientras este está siendo atendido llega otro paquete, pues entonces lo pongo en donde estaba el último en la cola, porque ahí es donde estoy apuntando en dónde voy a almacenar al siguiente paquete que llegue en el último en la cola. Uno siempre llega de último en la cola. Y entonces incremento el puntero al último en la cola. Y si estando en esa situación llega otro paquete, entonces ese paquete se guardará en la posición donde indique el último en la cola e incremento el puntero al último en la cola, ¿cierto? Y así voy llenando la cola, siempre poniéndolos en orden de llegada. Pero si estando en esta posición se dio la salida de un paquete, entonces ese paquete se fue y al servidor traigo el paquete que estaba en el primero en la cola y actualizo el puntero al primero en la cola. Ahora está en la posición 2 de mi arreglo,
si el arreglo fuese lineal. Entonces aquí está el primero en la cola y aquí está el último en la cola esperando la llegada del siguiente paquete. Aquí llegó otro paquete, se puso en esta posición donde apuntaba el puntero al último en la cola y actualizamos ese puntero. Y cuando se vaya el primer paquete, este paquete, este que estaba de primero en la cola, va a pasar al servidor y el primero en la cola se incrementa. Y así voy incrementando el puntero del último con cada llegada de paquetes y voy apuntando el puntero al primero con cada salida de paquetes. Claro, el buffer lo hago circular para que, no sé, si hay 100 posiciones en el buffer, pues 100 más 1 va a ser 1, porque volvemos al primero, si ese está desocupado. Cuando el puntero al último y el puntero al primero se encuentren, uh, es que el servidor quedó desocupado y se fue el último que estaba o que se llenó. Y de ahí empezaremos a descartar porque el cupo en la cola ya se llenó, ¿cierto? Entonces, ese es el caso. Ese es el caso y ahí estamos. Entonces, ahora sí se nos va a alargar un poquito el programa porque tenemos que construir este arreglo y almacenar ahí los paquetes. Entonces, se nos va a alargar un poquito, pero tampoco mucho, es este. Entonces, como ya tuve que meter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 líneas, ya tuve que meter 23 líneas, entonces ya esto no se ve bien. Por eso aquí puse, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de la inicialización del sistema, vamos a calcular el tamaño de la cola. Si hay este número de servidores y este es el cupo en el sistema, el tamaño de la cola será el cupo menos los servidores. Claro, cupo puede ser infinito, en cuyo caso es el tamaño de la cola es igual a infinito, sencillamente reservo tantos paquetes como puedan llegar, suponiendo que el tiempo de servicio sea mayor que el tiempo de simulación. Entonces, ahí estoy sobrado, aquí voy a tener espacio para todo. Y lo que hago es sencillamente, bueno, no puse aquí lo de el primero en la cola y el último en la cola. Bueno. Sí. Primero en la cola igual a 1, primero en la cola. Listo, sí. Aquí solamente reservé memoria. Ahora entonces hago un arreglo con ese tamaño, ¿cierto? Lo hago de una sola columna porque voy a guardar el tiempo en el que llegaron. Si necesitara guardar más cosas, pues esta estructura debe tener la estructura de la información que voy a guardar por cada paquete. Por lo pronto yo solamente voy a guardar el tiempo en el que llegó. Entonces necesito una columna. Si necesitara guardar dirección de la fuente, dirección del destino, dirección del próximo paquete en la ruta, del próximo enrutador en la ruta, calidad de servicio, quién sabe la longitud misma del paquete, a lo mejor en el momento en que llega le asigno una longitud y puede ser variable. Quién sabe qué más información le pueda dar, pero por lo pronto solamente una columna porque es tiempo de llegada. Entonces, primero en la cola y último en la cola apuntan al mismo sitio que está desocupado porque el sistema está desocupado, porque el número de paquetes en el sistema es 0. Y así inicialicé mi cola. Ahora, ¿qué hago? Cuando un paquete sea admitido, entonces habrá un paquete más en la cola, ¿cierto? Entonces lo almaceno en la última posición de la cola. ¿Qué almaceno ahí? El tiempo en el que llegó. Eso es. E incremento el puntero al último en la cola. Y este incremento es circular. O sea, si el último en la cola es mayor a tamaño de cola, debe ser que llegó a la primera posición de la cola, porque es un arreglo circular. Y eso es todo. Eso es todo. Y, igual aquí entonces tengo el número de salidas. Bueno, esto es porque voy a calcular otra cosita ahí. Bueno, porque como estoy calculando, voy a calcular el tiempo promedio que dura un paquete, pues entonces voy a acumular todos los retardos de todos los que se han ido y al final divido por cuántos elementos sumé. Entonces aquí estoy considerando también cuántos elementos voy sumando. Aquí, cuando haya una salida, se fue un paquete más del sistema. El número de salidas se incrementó, ¿cierto? Así como el número de arrival se incrementó, así como el número de bloqueados se incrementó. Aquí se incrementó el número de paquetes que van a salir del sistema. ¿Y qué voy a hacer ahora? Es bien simple. Hay un paquete menos en la cola, ¿cierto? Como ya sé de qué enlaces que va a salir ese, entonces la próxima salida va a ser reloj más 1 sobre nu. Y aquí está, miren. Tengo el primero en la cola, que es el tiempo en el que llegó
el paquete que está saliendo de la cola y que está empezando a ser atendido llegó en este instante. ¿Y en qué instante empezó su servicio? En este instante. Entonces, ¿cuánto tiempo duró en la cola? El tiempo en el que salió menos el tiempo en el que llegó. ¿Y eso a qué se lo acumulo? A la suma total de los retardos. A la suma total de los retardos. ¿Cierto? Y ahí entonces, ya saqué ese de ahí, entonces el primero en la cola se incrementa porque este ya pasó a ser atendido y se incrementa en forma circular. Este es el punto. Aquí estoy sumando todos los retardos y estoy recordando cuál fue el tiempo en el que llegó el paquete que está saliendo para poder calcular la diferencia. Y eso es todo. Después la suma total de las diferencias, ya para reportar, la divido por el número de términos que sumé y ese es el número promedio de paquetes, ese es el retardo promedio de cada paquete en la cola. ¿Cuánto tiempo en promedio permanecieron los paquetes que permanecieron en la cola? ¿Cierto? Los paquetes que no hayan llegado, pues igual esos suman 0. Por supuesto, esos no pasaron perdón, que no hayan pasado por la cola, esos suman 0. Listo. Ese era entonces el otro punto clave. Las otras sí son bien simples, que es el caudal. El caudal es una sola línea. Bueno, el caudal se puede definir de dos formas. Puede ser la tasa total de los paquetes que se admiten, la tasa efectiva de paquetes que se admiten, cuántos paquetes admito por segundo. Entonces, si eso es el número de paquetes que efectivamente han entrado hasta el tiempo t y dividido por el tiempo t, este es el número total de paquetes que han ingresado al sistema en el tiempo t. Por supuesto, los que han ingresado hasta ese instante son los que ya han salido más los que estén en cola, los que estén dentro del sistema. La cosa es que cuando este t tiende a infinito, si este es finito, que es lo que se espera si el sistema es estable, esto va a ser igual al número de paquetes que han salido del sistema más esto que tiende a 0. O sea que en términos teóricos, la tasa efectiva de paquetes que han ingresado al sistema debe ser la misma tasa efectiva de paquetes que han salido del sistema. Si el número de paquetes en el sistema en un instante dado permanece acotado, si no tiende a infinito. Entonces, teóricamente se puede calcular así y esas dos definiciones correctas e idénticas del caudal. La tasa efectiva de llegadas, de admisiones, o la tasa efectiva de salidas, ¿cierto? Sin embargo, como en nuestra simulación, al final de simulación pueden haber algunos paqueticos y el tiempo de simulación no es infinito, pues entonces voy a tener dos caudales distintos. La tasa efectiva de llegadas, de admisiones y la tasa efectiva de salidas. A medida que más y más grande sea el tiempo de simulación, esos dos van a ser más y más parecidos. Teóricamente lo manejamos como si fueran uno solo, porque teóricamente tomamos el tiempo infinito, ¿cierto? Pero entonces ya pudimos calcular todas las estadísticas, el número promedio de paquetes en el sistema, el número promedio de paquetes en la cola, el tiempo promedio que cada paquete dura en el sistema, que es el promedio que acabamos de calcular, más los tiempos de servicio, el número promedio de paquetes en la cola, que es exactamente lo que acabamos de calcular. Podemos calcular igualmente el número de paquetes en servicio, si hay más de un servidor, o inclusive habiendo solamente uno, ¿cierto? Será una fracción de entero. Por supuesto, el tiempo que dura en servicio cada paquete. Aquí siempre será 1 sobre mu, pero podría no serlo. Ya calculamos gamma, el caudal, ya calculamos la probabilidad de bloqueo, pero fíjense que como hemos calculado el área debajo de la curva de n de t, podemos calcular el área debajo de la curva de n cuadrado. Y entonces, promediando, podemos calcular el valor esperado de n cuadrado. Y la varianza, por supuesto, es el valor esperado del cuadrado menos el cuadrado del valor esperado. Entonces, así también podemos calcular varianzas, o kurtosis, o skewness, o no sé, cualquier estadística de orden superior la podemos calcular de esta misma manera. Entonces, ya tenemos un programa que nos permite simular una cola determinística, pero podemos hacerle los ajustes que queramos, dejarle un cupo infinito o un cupo finito, ponerle múltiples servidores o un solo servidor, ajustar la tasa de cada uno de los servidores, inclusive podríamos tener también una lista de capacidades de servicio. Ya podemos simular muchas cosas y ya podemos calcular las estadísticas, ya podemos trazar las gráficas. Este programa que al final nos quedó un poquito largo, ya tiene como 40 y pico líneas, como 50 líneas. Ya es un programa muy versátil y muy genérico y nos sirve para muchas cosas. Sin embargo, tiene un problema fundamental. Los tiempos de llegada son determinísticos y los tiempos de salida son determinísticos. Y eso jamás ocurre en una red de comunicaciones. Sería delicioso si fuera así, diseñarla sería muy fácil. Los tiempos de llegada son aleatorios y los tiempos de servicio son aleatorios.
pero los computadores donde estamos simulando no son aleatorios para nada, a menos que usemos Windows. Pero si usamos Linux, eso se comporta de manera completamente determinística. Igual, aunque sea Windows, no podemos estimar su comportamiento aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Entonces, lo que vamos a hacer es construir formas de hacer que el computador genere tiempos entre llegadas y tiempos de servicio que aparentemente sean aleatorios. No lo podrán ser, pero aparentemente lo serán. Y entonces, si esos tiempos que el computador genera determinísticamente tienen todas las características de unos números aleatorios con las distribuciones de tiempo de servicio y de tiempos de llegada que queramos, pues podremos entonces simular nuestros sistemas de colas aleatorios, que esa es el siguiente porción de la clase. De acuerdo con lo que hemos dicho, entonces ahora nuestra cola fundamentalmente va a tener la misma forma, es el mismo modelo como sistema dinámico. Llegan paquetes, igualmente diremos a una tasa promedio de lambda paquetes por segundo. Y son atendidos por un servidor que tiene una capacidad promedio de mu paquetes por segundo. Y la dinámica es exactamente la misma. Cuando llega un paquete, si el servidor está desocupado, lo ocupa durante su tiempo de servicio. Si no, se une a la cola, según una fila del primero que llega es el primero que se atiende, en espera de su turno de ser transmitido. Cuando el servidor se desocupa, mira a ver si hay algún paquete en la cola. Si es así, lo empieza a atender, o si no, queda desocupado hasta la llegada del próximo paquete. La expresión del sistema dinámico es exactamente la misma. La expresión de los parámetros que describen las llegadas y las salidas son las mismas. La diferencia es que allá en la cola determinística teníamos que cada paquete llegaba unos sobre lambda segundos después del anterior. Y todos los paquetes se demoraban exactamente 1 sobre mu segundos en ser atendidos. Por eso la tasa efectiva de llegadas era de lambda por segundo y la tasa de servicio era de mu por segundo. Porque eran tiempos determinísticos. Por eso hablamos de la cola DD, llegadas determinísticas, servicios determinísticos. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a suponer que las llegadas y los tiempos de servicio son procesos estocásticos, que hay una aleatoriedad fundamental detrás de esos procesos, y eso indica que el número de paquetes en el sistema va a ser otro proceso estocástico. En particular, cuando nosotros pensamos en un intervalo de tiempo, entonces estas son las llegadas, arrivals. Entonces, a lo mejor el intervalo de tiempo termina en un instante tau y arranca t segundos antes. Entonces, tau menos t. Entonces, en el intervalo de tiempo que va de t menos tau, de tau menos t a tau, es un intervalo de tiempo de t segundos. En ese intervalo pueden llegar muchos paquetes o ningún paquete, o solo un paquete, o 5 paquetes, o 100.000 paquetes. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen k paquetes? Eso es la descripción inicial del proceso. Esto será función de tau, será función de t y será función de k, por supuesto. Y para un t y un tau particular, la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito va a ser 1, porque esa es una distribución de probabilidad discreta. Sin embargo, vamos a hacer algunas suposiciones aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que esto no depende del instante particular donde estamos midiendo, solamente de la longitud de tiempo. Eso habla de una estacionariedad fundamental. Depende solamente de la longitud del tiempo, no del instante en que estés observando. Y entonces vamos a hacer esa suposición, y una aún más brava. La vamos a justificar cuando hablemos del modelo analítico, cuando resolvamos este modelo analíticamente. Vamos primero a resolverlo por simulación. Vamos a suponer que esto es lambda por t a la k sobre k factorial. La suma de todo esto, desde k0 a infinito, es e a la lambda t. Esa es la definición de e a la lambda t. Entonces, para que la suma de 1, debemos normalizarla con e a la menos lambda t. Con eso, lambda t por e a la menos lambda t da 1. Entonces, esa es el primer axioma de la probabilidad. La probabilidad del espacio muestral es 1. Todas las posibles probabilidades deben sumar 1. Entonces, si sumamos desde k igual 0 hasta infinito, nos da 1, y esa es una distribución de probabilidad. Todos son positivos y la suma total es 1. Chévere. Esa distribución se llama
Poisson, es la distribución de Poisson. Es la primera suposición que vamos a hacer. Vamos a modelar después distribuciones genéricas, pero esta va a ser muy importante porque esta tiene una característica muy chévere. Y cuando hagamos el modelo analítico para poder validar nuestros resultados de simulación, vamos a ver de dónde sale. Podemos ver qué tan realista es o qué tan no realista es. Pero cuando esto es así, vemos la función de densidad de probabilidad del tiempo entre llegada de paquetes consecutivos y vamos a notar que es exactamente una distribución exponencial con promedio 1 sobre lambda, que tiene esta densidad. Esto es para t mayor o igual a 0, y esto es para acá. Los enteros no negativos, 0, 1, 2, etc. Entonces, claro, el número de paquetes que llegan es una distribución discreta. El tiempo entre llegada de paquetes es una distribución continua. Y si esta distribución discreta es Poisson, esta distribución continua es exponencial. Entonces, esa va a ser la primera suposición que vamos a hacer, que los tiempos entre llegadas son exponenciales e independientes. Y si son exponenciales e independientes, el número de llegadas en intervalos no sobrelapados de tiempo son independientes y tienen una distribución de Poisson. Y eso va a ser muy chévere. Entonces, lo que tiene de chévere la distribución exponencial es que si tú has esperado 5 minutos desde el paquete último que llegó, y te preguntas cuánto te falta por esperar dado que han transcurrido 5 minutos, o 1 minuto, o 1 milisegundo, o 20 horas, no importa, sigue siendo la misma distribución exponencial. Esta distribución no tiene memoria. Los gringos le llaman memoryless, sin memoria. Memoryless. Listo. Entonces, cuando suponemos que el proceso de llegada es Poisson, de manera que los tiempos entre llegadas son exponenciales e independientes, estamos suponiendo un proceso sin memoria. Igual podemos suponer con los servicios, con el tiempo de servicio. Podemos suponer que si la capacidad del servidor es en promedio 1000 paquetes por segundo, el tiempo de servicio tiene una distribución exponencial sin memoria con promedio mu por e a la menos mu t para t mayor a 0, mayor o igual a 0. Esta es la distribución exponencial. O sea que los tiempos de servicio también tienen una distribución sin memoria. Hay solo 2 distribuciones sin memoria. Cualquier otra distribución tiene memoria. Hay solo 2 que no la tienen. En tiempo continuo es la exponencial. En tiempo discreto es la geométrica. Cualquier otra distribución tiene memoria. El pasado, el futuro depende del pasado. No con la distribución exponencial ni con la distribución geométrica. Lo que te falta por esperar es lo mismo que si no llevaras nada esperando. Eso es. Y eso es lo que facilita profundamente el análisis de este modelo. Y entonces este análisis, en el anterior teníamos llegadas determinísticas, salidas determinísticas. Era en la cola DD. Aquí tenemos llegadas sin memoria, salidas sin memoria. Entonces ahora podemos poner un servidor, n servidores, cupo infinito, un cupo finito. Podemos hacer todo lo que hicimos con la cola DD. Entonces aquí vienen todos los demás parámetros. Pero respecto a la caracterización aleatoria de las llegadas y de las salidas, las distribuciones son sin memoria, son exponenciales, con los mismos promedios, lambda y mu, pero ya no son unas tasas constantes, sino es la tasa promedio de unas llegadas variables o unos tiempos de servicio variables, ¿cierto? Entonces, la descripción dinámica del sistema es la misma. Por lo tanto, el programa de simulación es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que allá decíamos el tiempo de la próxima llegada, si este era el tiempo de la actual llegada, el tiempo de la próxima llegada iba a ser reloj más 1 sobre lambda. Así decíamos con la cola de D. 1 sobre lambda. Chévere. Ahora vamos a hacer una cosa completamente distinta. Ahora vamos a generar un número aleatorio exponencialmente distribuido con promedio 1 sobre lambda. Esta es otra cosa distinta. Ya los tiempos entre llegadas van a ser exponencialmente distribuidos con promedio 1 sobre lambda. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los tiempos de servicio. Cuando empiece la transmisión de un paquete,
¿Cuándo va a salir? La próxima salida va a ser dentro del reloj. Allá decíamos en la cola DD más 1 sobre mu, porque todos los paquetes se demoraban 1 sobre mu. Ahora va a ser un tiempo exponencialmente distribuido con promedio 1 sobre mu. Ese es el punto. Vamos a simular las colas. Tan pronto que hagamos esta simulación, vamos a hacer el tratamiento analítico del mismo modelo. Recuerden, el modelo matemático es el mismo. Vamos a hacer simulaciones o análisis para resolver el modelo, para evaluar el modelo. Entonces, vamos a ser muy juiciosos en el modelo analítico. Ya que estas distribuciones son sin memoria, la solución analítica es muy fácil. Bueno, habrá que resolver una ecuación diferencial de diferencias en tiempo continuo y en estados discretos, pero fundamentalmente es fácil comparado con otros tipos de colas, porque no tienen memoria. Entonces, gracias a eso vamos a hacer la simulación y fíjense que respecto a la simulación vamos a tener que cambiar 2 líneas en el programa que teníamos. La línea que programa los eventos futuros. Son 2 líneas donde programamos los eventos futuros. Bueno, son 3 porque a la llegada, si ocupamos el servidor, programamos una salida. O sea, hay 2 líneas para programar la salida y hay una línea para programar la llegada. Entonces vamos a cambiar 3 líneas. En vez de la constante 1 sobre lambda, vamos a buscar un número al azar con distribución 1 sobre lambda. Y en vez de la constante 1 sobre mu, vamos a buscar una distribución exponencial con promedio 1 sobre mu. Y ahí está el problema. El computador es un computador determinístico. La bondad de un computador digital es su determinismo, que hace exactamente lo que uno le diga que haga. Uno lo programa para hacer lo que uno quiera que haga. El computador no se comporta al azar. No le es posible comportarse al azar. Bueno, a menos que use Linux, que use Windows, perdón. Si usa Linux, su comportamiento es completamente predecible. Entonces, ¿cómo hacemos para que genere números al azar? ¿Cómo hacemos para que la simulación se base en aleatoriedad si le estamos corriendo sobre un computador que es completamente determinístico? Ese es el punto que vamos a discutir ahorita. ¿Listo? Y después de que construyamos el programa de simulación y veamos cómo planeamos experimentos y cómo analizamos los resultados, vamos a ir a la solución analítica para validar nuestros resultados de simulación. Entonces, veamos ese pedacito. Bueno, entonces mencionábamos que el computador es fundamentalmente una máquina de Turing. Sofisticada porque tiene un sistema operativo. El sistema operativo es un programa que no termina, pero el sistema operativo está hecho para que corra programas que terminan. Y es una máquina de Turing, una máquina de estados finitos que utiliza secuencias de entrada y salida para producir nuevos estados y decidir qué hacer. Eso es lo que hace un computador digital de hoy. Y por supuesto, en una máquina de Turing, como la conocemos de esa formalidad, no existe la aleatoriedad. Pero la pregunta es si en algún otro contexto existe la aleatoriedad. La aleatoriedad siempre ha sido algo muy elusivo para la comprensión del ser humano. Cuando hablamos de probabilidades y cuando hablamos de otras formas de cuantificar la incertidumbre en términos tecnológicos o de modelados matemáticos, y hablamos o de lógica difusa o de sistemas caóticos en donde no podemos predecir ni podemos precisar lo que queremos, lo que esperamos que suceda, muchas veces lo asociamos con la aleatoriedad en términos de que no podemos decir que es el siguiente resultado del experimento aleatorio que vamos a hacer. Es eso. Pero las razones por las cuales no podemos predecir qué va a pasar pueden ser muy variadas. Inclusive puede ser simplemente la ignorancia de quienes estamos manejando el fenómeno aleatorio en cuestión. Puede ser que alguien que sepa más o que disponga de mejor tecnología, para él no sea aleatorio y para nosotros sí. Cosas así ocurren. Por ejemplo, yo quisiera proponerles, a ver, voy a hacer una secuencia de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y les voy a preguntar, ¿ustedes apostarían a cuál es el siguiente número? Ciertamente uno aquí nota un patrón, y un patrón tal vez el primer patrón que conocemos de las secuencias de números, ¿cierto? El orden natural de los números naturales. Entonces, yo le apostaría al que el siguiente es el 7, ¿cierto? Y seguramente ganaría esa apuesta porque aquí uno no ve ningún patrón al azar, uno ve una regla de construcción de esas secuencias. Y tal vez eso es lo que
lo que caracterizaría al azar. Nosotros en realidad no sabemos a qué le podríamos llamar azar. Azar le llamamos a que no entiendo por qué salió lo que salió. No imagino qué puede salir después. Entonces, sí, listo. Ante esto decimos, sí, esto es un número al azar. Esto es una secuencia determinística y podemos imaginar el siguiente número. ¿Qué tal si les propongo esta secuencia? 1, 1, 2, 3, parecería la anterior con 1, pero ahora sí otra vez 5, ¿cierto? Y después 8. Parece un poquito más al azar. Pues ciertamente uno puede empezar a imaginar cosas, ¿cierto? Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a la serie de Fibonacci. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8. Si aquí nosotros le apostamos al 7, aquí le apostaríamos al 13, porque es lo más probable. Es probable, puede ser que no, pero el hecho de que ya haya seis números en la secuencia que obedezcan a ese patrón tan claro y tan preciso, sugiere que podría ser por ahí, ¿cierto? Después de todo, sería muy raro que secuencias al azar produjeran estas secuencias tan significativas. Sin embargo, fíjense que cuando uno habla de azar, quiere decir que puede salir cualquier cosa. Y si estos fueran dígitos entre 1 y 9, pues la probabilidad de cada dígito es un noveno. Aquí tengo 6 dígitos. La probabilidad de esta secuencia es la misma probabilidad de cualquier otra secuencia, que es 1 sobre 9 a la 6. Pues sí, es un número chiquitico, pero cualquier secuencia tendría la misma probabilidad de, de, de estas dos. O sea, cualquiera de estas dos tiene la misma probabilidad que cualquier otra secuencia de números entre 1 y 9. Entonces, vamos a poner otra secuencia y ustedes me dicen cuál va a ser el que sigue. Bueno, no me van a poder decir, pero lo van a pensar. 1, 4, 1. Miren, interesante. 5. 5 es 4 y 1. Suena interesante. Paremos ahí. 1, 4, 1, 5. Si quieren, hagan pausa al video y mírenla y díganme cuál sería el siguiente número. Bueno, voy a suponer que hicieron pausa. Uno podría imaginar aquí después 1, 6. Si siguiera 1, 6, uno ya reconoce el patrón y tal vez después sería 1, 7, ¿cierto? ¿No? Como que podría notar qué está pasando ahí. Sin embargo, si les pongo el siguiente número, yo no sé si les rompa mucho lo que estaban pensando. Es 9. Si quieren, pongan pausa otra vez y empiecen a pensar. Y voy a suponer que ya pusieron pausa y que ya pensaron. Y esto está interesante porque fíjense que 4 más 5 es igual a 9. Y 4 más 1 es igual a 5. 4 más 1 es igual a 5. 4 más 5 es igual a 9. De pronto 1 más 9 es igual a 10. O quién sabe, puede ser algo así. Aquí hay como un patroncito que se está formando. Seguramente si nos dan el siguiente número ya podríamos identificar qué es. Y nos dicen 2. Perdón. Resulta que el siguiente número es 2. Entonces, ¿a cuál le apuestan enseguida? De pronto ese 4 y 5 es 9. Ese 1 más 1 es 2. No sé, uno empieza a buscar razones, a buscar formas, ¿cierto? Sin embargo, si a uno le siguen mostrando más dígitos de esto, uno dice, no, un momentico, pero esto rompió con todos los patrones que yo estaba pensando. Claro que 5 más 1 es 6. Es interesante. Y 9 tiene que ver con 6, 4 menos 1, 3 y 9, 3. 2 por 3, 6. No sé, de pronto puede haber un patrón. Veamos el siguiente número y de pronto ese ya me revela cosas. Y no, va rompiendo las cosas. Y si después siguiera un 3, por ejemplo, diría, no, eso ya es al azar, no veo un patrón y es difícil empezar a ver un patrón y uno empieza a tener la sospecha de que tal vez esta es una secuencia de números aleatorios. Y sería muy interesante porque entonces, sí, a lo mejor alguien los está escogiendo al azar, a lo mejor yo estoy poniendo números ahí sin pensar cuál es el que sigue y pongo cualquier otro número y uno dice, sí, listo, estamos ante una secuencia de números aleatorios. Chévere.
Sin embargo, fíjense que ahora voy a poner uno antes. Voy a poner un 3 y una coma. Y ahora díganme si hay algún azar en lo que estamos, en la secuencia que estamos poniendo. Esto no tiene nada de azar. Esto es exactamente, bueno, exactamente no. Esto se va aproximando a lo que es pi. Y pi es lo más determinístico que nos podamos imaginar. Es el número de diámetros que hay en una circunferencia. Y en todas las circunferencias siempre habrá el mismo número de diámetros que es pi. Y pi es completamente determinístico. Tanto es así que hay muchos algoritmos muy formales y muy rigurosos y muy chéveres para estimar dígitos y dígitos de pi. Y se conocen pi a cientos de miles de billones de dígitos de pi porque existen algoritmos que son fáciles de calcular, que calculan en fracciones de segundo millones de dígitos de pi. El algoritmo de Shudnovsky, creo que se llama, un par de hermanos, Shudnovsky, que con 4 o 5 iteraciones uno tiene cientos de miles de dígitos de pi. Entonces, chévere, eso es porque es un número completamente determinístico. Sin embargo, aunque es un número completamente determinístico, tiene características muy interesantes. Y es que, excepto por algunas pocas personas, casi nadie sabe después del 2, 6, 4, 3 cuál es el siguiente dígito. De pronto con los 20 primeros dígitos mucha gente se lo sepa. Hay gente rara que se sabe 100, 1000, 10.000 dígitos de pi. Chévere. Pero el dígito 1.000.000 o el dígito 100 millones, tendrías que correr el algoritmo para averiguarlo. Pero mientras no corras el algoritmo, no sabes cuál es ese dígito de pi. Y de alguna manera, a ese hecho, que mientras tú no hagas el experimento no puedes predecir cuál va a ser el resultado, a ese hecho es al que matemáticamente lo definimos como azar. Tú tienes un experimento aleatorio cuando no puedes predecir cuál va el resultado, sino que tienes que hacer el experimento para saber qué va a salir. Pues fíjense que aunque los dígitos de pi son completamente determinísticos, uno podría pensar, bueno, sí, pues yo corro el algoritmo de Shudnovsky y sé exactamente cuál va a ser el dígito 1.000.000. Pero la verdad es que mientras no lo corra, no sé. Es un número determinístico, pero le podríamos atribuir un poquito de aleatoriedad en ese sentido puramente subjetivo. ¿Quién sabe si la aleatoriedad sea en realidad algo puramente subjetivo? ¿Quién sabe si el mundo sea realmente determinístico? Ah, hasta antes de la mecánica cuántica, lo que se sabía, lo que se creía y lo que todo el mundo juraba es que este mundo era completamente determinístico y que era un asunto de saberlo medir y saber calcular para saber cuál era el pasado y el futuro del universo. Laplace lo ponía así. Laplace lo ponía en términos de que si una mente brillante supiera cuál es la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, para él el futuro y el pasado del universo sería un libro abierto. Si pudiera hacer los cálculos de las leyes de Newton a ese nivel de partículas. Eso es determinismo. Y mucha gente cree así. Y el hecho de que en esa época se haya desarrollado tanto las probabilidades es porque las probabilidades obedecían a que en la ciencia hay que medir y la medición siempre tiene un error. Es un asunto de precisión de medición, de tecnología de las mediciones. O hay fenómenos que todavía no conocemos y como no conocemos, entonces nos sorprenden. Y entonces desde ahí lo manejamos como azar. Para la ciencia clásica, el azar es un problema de error y de capacidad tecnológica. Pero cuando viene la mecánica cuántica y encontramos que hay una onda que describe las partículas y el pobre Schrödinger no entiende qué es esa onda y se va y se retira 2 meses a pensar y finalmente encuentra que la magnitud al cuadrado de la función de onda es la probabilidad de que la partícula ocupe una posición en un tiempo determinado. Y resulta que entonces la naturaleza más fundamental del universo se nos volvió aleatoria. Eso es muy raro. Pero recientemente otros grandes físicos como David T. Hooft y otros un poquito más polémicos como el mismo Wolfram, y estoy hablando de hace 15 días, de hace un mes, publican artículos en donde dicen, un momentico, yo puedo construir máquinas determinísticas, algoritmos determinísticos, que a un nivel superior de escala se comporten exactamente como las leyes de la mecánica cuántica. Sugiriendo que tal vez debajo de esa interpretación probabilística de la escuela de Copenhague haya en realidad una fundamentación otra vez determinística. No sabemos qué es el azar. Y si no sabemos qué es el azar, podemos suponer cosas. Vamos a ver esto de los dígitos de pi, de las secuencias de los dígitos de pi, y vamos a
a pensarlo en el término de un azar muy subjetivo, el azar de lo que para mí es no saber qué sigue. Y ese no saber qué sigue, si yo le atribuyo a eso distribuciones de probabilidad y valores estadísticos de medias y varianzas, de pronto sea suficiente para representar lo que realmente significaría si no sabemos qué sigue. Por ejemplo, si yo considero unas secuencias absolutamente determinísticas que tienen todas las características de una distribución exponencial, ¿por qué no usarlas como fuente de tiempos entre llegadas o de tiempos de servicio de paquetes en una simulación? Ese es el punto. Yo sé que son determinísticas, pero tienen todas las características de una distribución aleatoria y el algoritmo que genera la secuencia es tal que si yo lo corro, sé cuál va a ser la siguiente secuencia, pero en realidad me queda difícil o es indeseable correrlo. La verdad es que no sé cuál va a ser el siguiente número. Entonces, si yo lo interpreto así, voy a generar aleatoriedad. Vamos a pasar al computador y en este momentico voy a aprovechar un video que grabé hace 3 meses cuando estábamos, no, perdón, hace 6 meses cuando estábamos en el conflicto de la lucha de los estudiantes por sus peticiones tan fascinantes y tan impresionantes, pero que nos dejó sin clase. Entonces yo grabé algunos videitos. Entonces voy a coger un pedacito de esos videos y voy a anexarlo a la parte final de este video para completar entonces esta clase. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que generamos esta información aleatoria en el computador que tiene pi, siendo que pi supuestamente es un número completamente determinístico, es el número de diámetros que hay en una circunferencia. De todas maneras, para nosotros hay algo de sorprendente, no sabemos cuál es el siguiente dígito. Notemos bien de qué se trata y vemos algunas particularidades de la secuencia de pi. Lo cierto es que si yo escribo pi, obtengo, por supuesto, el valor numérico de pi, que típicamente 3.1416 parece suficientemente razonable. Si nosotros lo pedimos con mayor precisión, pi se refiere a 3.14159263, que fue lo que dijimos, y después seguían 589793. Pero esos son apenas poquitos dígitos. Nosotros queremos muchos dígitos de pi. Entonces, lo cierto es que yo puedo hacer pi como una cantidad simbólica. Esto es, pi es hay una cantidad simbólica. Entonces, en principio con eso podría ser cualquier cantidad de dígitos. Lo que voy a hacer ahora entonces es, creo que esto es Variable Precision Arithmetic, aritmética de precisión variable. Entonces voy a pedirle que me dé el valor de pi. Le voy a pedir, no sé, 500.000 dígitos. 2, 3, 500.000 dígitos. Eso es. Entonces ahí me va a devolver, por supuesto, una instrucción, un dato simbólico. Voy a convertirlo a carácter. Entonces me va a dar una cadena de caracteres, de hecho, de 500.000 caracteres, tal vez 500.001, porque el punto decimal tal vez no cuente, creo. Ahorita miramos. Y entonces ahí está. Le pedí, no le pedí que lo guardara en ningún valor, entonces le va a tomar un tiempito, son 500.000 dígitos, pero en realidad es la primera vez. Después le puedes pedir 1.000.000 o 2.000.000 si se toma una fracción de segundo. Pero la primera vez debe ser que carga algún procesador simbólico. Yo no sé qué más procesos haces, pero la primera vez se demora. Ahí está. Pero entonces no lo guardé en ninguna variable. Digamos que es P. Ahora sí. Esta vez debe ser muy rápido. Ahí está. La segunda vez ya es rápido porque ya lo sabe calcular bien. Listo. Entonces tenemos que aquí está mi valor de pi. Por supuesto, es una cadena de caracteres. Por ejemplo, si le pido los primeros 20 caracteres, ahí está, 3.1415926358, 9793, 238. Ahí ya estoy viendo un poquito más, el 238. Pero lo cierto es que tenemos 500.000 caracteres. Miren, está con 50 caracteres. Pidámosle 100 caracteres. Ese es el valor de pi con 100 caracteres, ¿cierto? O sea, con 100 dígitos de precisión, pero en realidad tengo 500.000. Le pedí 500.000, le puedo pedir 1.000.000, le puedo pedir todos los caracteres que quiero, porque es que pi es un número determinístico. Es determinístico. Y como es determinístico, pues le puedo pedir todos los caracteres que quiera. Pero ¿qué pasa? Que si veo dígito por dígito, yo no sé cuál es el dígito que sigue.
Y si yo no sé cuál es el dígito que sigue, me sorprende. Por ejemplo, aquí iba en 211-706. ¿Cuál es el siguiente? Deberíamos saberlo porque es un número determinístico. De hecho, lo sabemos, no es ningún número al azar, pero para verlo tenemos que observarlo. Era 6067. ¿Alguien sabe que era 7? Yo no. ¿Alguno de ustedes sabía? Probablemente no. Hay gente que se sabe pías con muchos dígitos, pero seguramente ninguno de nosotros. Era 7. Nos sorprende, nos sorprende. Entonces, los dígitos de pi nos sorprenden. No sabemos qué esperar. Si no sabemos qué esperar, podemos decir que es un número aleatorio en el sentido de la impredecibilidad. ¿Qué es aleatorio? ¿Qué es el azar? En realidad no sabemos. Ese concepto es muy difuso. ¿Qué es un proceso realmente al azar? Ah, hay una paginita muy bonita. A ver si la logro coger. Es que este computador es un poquito lento porque me tocó en el computador portátil por la cámara. Entonces ahí traté de cargar. ¿Sí lo está cargando? Sí, sí lo está cargando, pero es lentísimo, es lentísimo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podría ser de verdad números al azar. Números al azar vienen de un proceso físico donde realmente hay aleatoriedad. Por ejemplo, si nosotros vamos a el laboratorio Formilab, este laboratorio queda en Suiza. Esperen que no estoy escribiendo nada, que esto es lento. Formilab queda en Suiza. Entonces es .ch. CH es por... se me olvidó. Veamos, el laboratorio se llama Hotbits. Y podemos nosotros cargar de verdad números aleatorios. ¿En qué consiste esto? Ahí tienen un generador radioactivo. Es esto, Genuine Random Numbers Generated by Radioactive Decay. Tienen un proceso físico de radioactividad y entonces cuentan cuántos fenómenos radioactivos hay. Bueno, si leen por ahí dicen exactamente cómo es el procedimiento, pero entonces el procedimiento viene de un proceso físico que podríamos considerar tal vez realmente probabilístico, aleatorio, en el sentido de que estamos hablando de los instantes en que una partícula decae en radiación. Si vamos a interpretar el fenómeno de la mecánica cuántica como se interpreta típicamente desde Copenhague, desde la escuela de Copenhague, ese es un proceso realmente aleatorio. Entonces, tal vez nosotros aquí podemos pedirle a este servidor que nos mande unos números al azar y esos serán de verdad números aleatorios. Pero esto no lo queremos hacer para nuestras simulaciones. En nuestras simulaciones necesitaremos generar cientos de millones, tal vez miles de millones de números aleatorios durante una sola simulación. Entonces, no vamos a generar números aleatorios, vamos a generar números pseudo aleatorios. ¿Qué quiere decir pseudo aleatorios? Que el proceso con los que genero es completamente determinístico, pero que si me preguntan cuál es el siguiente número, la respuesta es no sé. Y si no sé, entonces son impredecibles. Y si ven aquí, los dígitos de pi parecen ser impredecibles. Bueno, no lo son, porque de hecho el algoritmo que me está generando el siguiente dígito sabe perfectamente generar el siguiente dígito. Pero si yo ignoro ese algoritmo y le pregunto cuál es el siguiente dígito, él me va a dar un número que yo desconozco. ¿Cuál es el número que sigue después de ese 7067? Veamos a ver. ¿Por qué no está? Aquí está. Pongámosle 102. Era un 9. ¿Alguien lo sabía? No, nos sorprendió. Era algo al azar, es algo que no podíamos predecir. Entonces, tal vez con números pseudo aleatorios que obedecen a procesos determinísticos, pero que nos sorprenden porque aunque sepamos cuál es el algoritmo, no sabemos qué número nos va a arrojar a menos que elaboremos el siguiente paso del algoritmo, serían entonces números pseudo aleatorios. Hagamos una cosa, vamos a meter estos 500.000 dígitos dentro de un arreglo y vamos a ver las características estadísticas de ese arreglo para ver si nos sirven de verdad como generador de números aleatorios. Entonces, por ejemplo,
Ese puntico no nos gusta, entonces quitemos el punto, hagamos que P sea, pongámoslo así, 3. Y después de esto pongamos el resto de los dígitos, que son desde el 3, porque el 1 es el 3, el 2 es el punto, entonces desde el 3 hasta el final. Listo, entonces ahí están ya solamente los numeritos, incluyendo el 3, pero eliminando el punto. Entonces, por ejemplo, pongamos los primeros 102 dígitos y ahora está 3, 1, 4, 1, ya no está el punto. Y después de ese 9 sigue un 8, 7, 9, 8 eran los dígitos 100, 100, 101 y 102, son 7, 9, 8. Curioso, bonito, es un dato bonito y que no sabíamos, aunque este algoritmo puede calcular todos los que sabemos, ya que calculamos 500.000 dígitos. Entonces vamos a pasarlos a un arreglo. Digamos, separemos memoria para el arreglo. Ahí están los 500.000 dígitos de pi. Entonces, por lo pronto está lleno con ceros. Y ahora vamos a llenarlos con los dígitos de pi. For i igual 1 to 500.000. Vamos a hacer que x sub i sea igual. Vamos a evaluar el valor numérico de p sub i. Entonces ahí va a ser cada dígito por aparte. Bien, listo. Entonces ahí está, en el arreglo X tengo, en X sub i tengo el 10º dígito de pi, que son números entre 0 y 9. Entonces aquí tengo 500.000 dígitos que no tienen nada de azar. Son completamente determinísticos. Son 500.000 dígitos entre 0 y 9 que obedecen a una secuencia bien precisa, que es el número irracional pi. ¿Qué tan bien distribuidos están están esos dígitos? Seguramente hayan algunos dígitos que aparezcan mucho más que otros. Veamos a ver. Tengo 10 dígitos. Entonces veamos cuántas veces aparecen cada uno de los 10 dígitos en los 500.000 primeros dígitos de pi. Si esto es uniforme, cada dígito debería aparecer más o menos 50.000 veces. Veamos. Entonces, estoy haciendo un histograma de todos los dígitos que hay en ese arreglo y estoy contando cuántos dígitos hay, ceros, cuántos unos, cuántos doces, cuántos treces. Y esto me va a producir entonces un diagrama del histograma. Perdón, el computador es un poquito lento. Esto, mi computador grande lo hace bastante rápido. Pero entonces, la grafiquita que nos va a dar, nos va a decir de la distribución de probabilidad de estos dígitos. A lo mejor haya algunos dígitos que son más probables que otros, en cuyo caso tendríamos que ser muy cuidadosos al usar los dígitos de pi como un generador de números aleatorios, porque entonces habrían unos más probables que otros. Ahí viene la gráfica. Y miren, cada dígito aparece más o menos 50.000 veces y hay una uniformidad. Es una distribución perfectamente uniforme, ¿cierto? Pues hay unas pequeñas variacioncitas ahí de unos a otros. Este tiene un poquito más y este tiene un poquito menos, pero todos tienen 50.000 copias. Hay 50.000 veces cada dígito y son 10 dígitos. Tengo 500.000 dígitos de pi. Todos están uniformemente distribuidos. Bueno, sí, están uniformemente distribuidos, pero serán independientes. ¿Qué tal que haya cierta correlación entre ellos? Por ejemplo, cada vez que haya un 1, ahora sí el siguiente más probable que sea 2, por ejemplo. Eso sería muy triste, ¿cierto? Entonces, aquí me está diciendo, por ejemplo, en cada dígito, dice que hay 50.400 dígitos 4. Entre 3.6 y 4.5 hay 50.400. Mientras que aquí hay 49.800 13, entre 1.8 y 2.7. Bueno, de 49.800 a 50.400, la diferencia es despreciable respecto a lo que puede ocurrir con el azar, ¿cierto? O sea, estos son números al azar entre 0 y 9 uniformemente distribuidos, pero no sabemos si sean independientes. Tal vez después de un 0
sea más probable que haya un 1, o después de un 1 sea más probable que haya un 5. Entonces, tal vez la probabilidad condicional del siguiente dígito dado al anterior ya no sea uniforme. Por ejemplo, ¿qué hay después de los dígitos que son 0? Entonces, hagamos una cosa. Encontremos todos los dígitos 0. Find x igual a 0. Entonces, aquí tengo un arreglo de los dígitos que son 0. Que de acuerdo con mi grafiquita, de acuerdo con esta grafiquita, debo tener, a ver, aparezca datos, debo tener 50.000, exactamente 50.000. Bueno, 5 por eso la 4, tal vez allá la precisión no sea exacta. Pero entonces, el número de ceros que hay es, ese es el número de unos, el número de ceros está aquí, 50.000 también, listo, 50.000. Entonces, de esos 50.000, ¿cuántos unos son? ¿Cuántos 12 son? ¿Cuántos 13 son? Entonces, hagamos una cosita. Hagamos y igual a x sub i. Todos ellos van a ser 0, pero sub i más 1. Entonces voy a ver el dígito que está exactamente después de un 0. Voy a coger los 50.000 dígitos que están inmediatamente después de un 0. Exactamente tengo 49.915 dígitos. Listo. De esos 49.915, ¿cómo están distribuidos? Son más o menos 50.000. Si esto fuera uniforme, debería haber más o menos 5.000 dígitos 0, 5.001, 5.012, ¿cierto? Vamos a ver. Hagamos el histograma de y en 10. Deben haber más o menos 5.000 veces cada dígito si la probabilidad de cada dígito es independiente. Esto no tiene nada que ver, qué pena. Pensé que era algún mensaje de la grabación. Y listo, entonces veamos a ver cómo nos dio. Estos son los dígitos que aparecen en 500.000 dígitos de pi después de un 0. Ya exactamente 5.000 de cada uno. O sea, no solamente son aleatorios, pseudo-aleatorios, sino que parecen estar uniformemente distribuidos y parecen estar completamente independientes. No hay correlaciones entre ellos. Son números al azar e independientes. No, no lo son. No lo son. Es un número completamente determinístico, son los dígitos de pi, pero como no los conocemos, nos sorprenden, resultan uniformemente distribuidos y son independientes. Eso es lo que uno desea de un generador de números aleatorios y esto es lo que obtuvimos con los dígitos de pi. Es un perfecto generador de números pseudo-aleatorios. Si queremos números de 2 dígitos, por ejemplo, bueno, no importa, cojámoslo de 2 en 2. Hagamos que y sea 10 por x, vamos desde 1, de 2 en 2 hasta el final. Y sumémosle, ahí está, me puse enter en ese espacio. Sigamos. Voy otra vez, entonces pongámosle y igual a 10 por x, vamos los 1, de 2 en 2 hasta el final, ¿cierto? Y le vamos a sumar x desde 2, de 2 en 2 hasta el final. O sea, los agrupamos de 2 en 2 e hicimos un arreglito de 2 dígitos. Entonces vamos a ver de 2 en 2. Ahora tenemos de 00 a 99. Entonces, ahí tenemos 100 dígitos. Veamos, 100 dígitos, no, 100 posibles resultados. El experimento aleatorio nos va a arrojar un número entre 00 y 99. Si no hay correlación entre los dígitos de pi, estos deberían estar uniformemente distribuidos entre 0 y 99. Como hay 500.000 dígitos, deberían haber 500.000 divididos 100, 50.000, 5.000 de cada uno. Entonces hagamos el histograma de y en 100, porque tengo 100 posibles resultados de 0 a 99. Y si nos da 5.000 cada uno, aquí está, miren esta belleza.
2.500 cada uno, 2.500 porque tenemos 500.000 y cogimos de dos en dos, son 250.000 y 250.000 dígitos, 250.000 números de 00 a 99 nos dieron, debería aparecer cada uno 25.000 veces y ahí está, perfectamente uniforme, pues hasta donde la aleatoriedad permite, perfectamente uniforme, estamos obteniendo números uniformemente distribuidos entre 0 y 99. ¿Cierto? Esto es lo que estamos logrando al calcular dígitos de pi. Pi, el número más determinístico que nos podamos imaginar, el número de diámetros que hay en una circunferencia, es un excelente generador de números aleatorios, porque aunque es perfectamente determinístico, cada vez que le pidamos los siguientes dos dígitos, nos va a dar un número entre 0 y 99 que nosotros no vamos a saber predecir, pero que están uniformemente distribuidos y que son perfectamente independientes de los anteriores. Eso es lo que uno desea de un generador de números aleatorios. Este no es un número aleatorio, estos son números pseudo aleatorios, pero vaya, qué buen generador de números, ¿cierto? Por supuesto, si todos nos escogemos pi para seleccionar nuestros números, entonces las simulaciones del mundo entero van a estar correlacionadas porque vamos a tener la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, en realidad pi no se usa, pero es un excelente generador de números aleatorios, pseudo aleatorios. Nuevamente, se trata de algoritmos determinísticos. El algoritmo que calcula los dígitos de pi obtiene resultados completamente determinísticos, pero el resultado del siguiente dígito, a pesar de que conozco perfectamente el algoritmo que lo genera, no sé qué número me va a generar hasta que no evalúe el siguiente paso del algoritmo. Y entonces me va a sorprender. A esto le llamamos aleatoriedad. Que me sorprenda, que no sé qué va a pasar. Entonces esto es un número pseudo aleatorio. Y los dígitos de pi son pseudo aleatorios uniformemente distribuidos. Si quiero números de 5 dígitos, los cojo de 5 en 5. Y, por ejemplo, si divido por 9.999, me dan números uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Y cada nuevo número será completamente al azar, ¿cierto? Completamente al azar en ese sentido. Es completamente, tiene una distribución perfectamente uniforme, es completamente no correlacionado con sus anteriores y sus siguientes números. Y yo no sé qué número va a ser. A eso es a lo que nosotros nos referimos con números aleatorios, en el sentido de que, un momentico, son aleatorios, tú sabes de dónde vienen. Sí, pero no sé cuál es el siguiente número. Pero sí sé que va a estar uniformemente distribuido entre 0 y 1 y que va a estar no correlacionado, que va a ser independiente de los anteriores y de los siguientes números. Eso es un generador de números aleatorios y eso es lo que hemos hecho con pi. Bien, entonces vimos que podemos generar números determinísticos, secuencias de números, que es una secuencia completamente determinística que obedece a una regla muy concreta, muy fácilmente evaluable en el computador para generar el siguiente número de la secuencia, pero que si no somos conscientes de la secuencia, o si somos conscientes pero no nos interesa averiguarlo con precisión, podemos imaginar que el siguiente número es al azar, es aleatorio porque no podemos predecir cuál es. Por supuesto, si sabemos las condiciones del estado del generador y el siguiente proceso en el ciclo algorítmico de la construcción de la secuencia, pues sabremos perfectamente cuál es el siguiente dígito. Pero ese es el punto de la generación del comportamiento aleatorio de los computadores. Vamos a hacer un comportamiento pseudo aleatorio. Los números de pi completamente determinísticos para nosotros son un perfecto generador de números pseudo aleatorios. Solo que no lo usamos porque todo el mundo usaría el mismo generador. Y queremos distintos generadores donde podamos tener diferentes parámetros, en donde podamos ajustar diferentes secuencias, que nos den más libertades para hacer cosas. Y bien, ese es el punto. Entonces necesitamos un algoritmo que genere una secuencia de números determinísticos de manera tal que nos quede difícil imaginar cuál es el siguiente número de la secuencia. Y hay muchos algoritmos como ese, muchos algoritmos. El más utilizado durante mucho tiempo, tal vez ya no se usa tanto, aunque todavía muchos software lo utilizan, son los congruenciales multiplicativos. La idea es bien simple. Yo tengo algunos parámetros, que es, por ejemplo, el número inicial, que es un multiplicador, que es un término que se suma, y que es un módulo, y aquí es donde aparece la dificultad en la predicción.
La idea del algoritmo es así de simple, y esta es la belleza del algoritmo, que es un algoritmo muy sencillo, muy simple, entonces es muy fácil de implementar, y la teoría de números ofrece herramientas para escoger estos 4 parámetros, de manera que esta secuencia de números, z sub n menos 1 más beta, módulo m, esta secuencia de números genere las propiedades que nos interesan, que son números uniformemente distribuidos, números no correlacionados y con un periodo infinito, o sea, que no se repitan muy prontamente, que la secuencia de números que yo necesite sea suficiente para que no se empiece a repetir un ciclo, porque eso siempre acabará siendo cíclico. Entonces, ese es el punto. Existen muchos generadores en donde Z0, alfa, beta y m se escogen de formas distintas. De hecho, normalmente con alfa, beta y m ya escogidos, uno escoge Z0 muy lejos uno de otro para poder tener distintas secuencias independientes entre ellas y generar de así diferentes flujos de números aleatorios. Pero es así de simple, es así de sencillo. Hay muchas formas muy bonitas de escoger y cada uno de los lenguajes de programación típicos por allá de los 60, de los 70, de los 80, inclusive de los 90, utilizaban entonces algunos parámetros alfa, beta y m apropiados. De hecho, el mismo MATLAB tiene un generador bien interesante, que es el siguiente: z sub n es igual, fíjense que ni siquiera es un número muy grande. Generalmente esos números son de 10 dígitos, de 12 dígitos. Aquí no es 16.807, es un número realmente chiquito, multiplicado por z sub n menos 1. No hay un término que se suma, y el módulo es 2 a la 31 menos 1. Ese era el generador que usaba MATLAB hace mucho tiempo, cuando MATLAB era un programa nuevo de computación científica. Es bien interesante, fíjense la sencillez del algoritmo, fíjense cómo es de elemental, cómo es de simple, cómo es de fácil de evaluar. Y entonces, si uno parte con, por ejemplo, por supuesto, z sub 0 igual a 0 no nos sirve porque se quedaría en 0 todo el tiempo. Entonces ya, por ejemplo, 0 no puede estar ahí. A veces podría haber entonces algún beta aquí para que el 0 lo convierta en otro dígito particular, pero normalmente entonces se trata de que a partir de aquí generamos una secuencia suficientemente larga si z sub 0 se escoge bien, y lo que necesitamos es que, por supuesto, tan pronto haya un z sub k igual a un z sub 0, la secuencia se va a repetir. O sea, esto tiene un periodo. Con pi el periodo es infinito. Sabemos que pi es irracional. Si pi fuera periódico sería racional. Si los dígitos de pi, si hubiera un periodo en los dígitos de pi, sería un número racional. No, tiene un periodo infinito. Nunca vas a repetir secuencias en pi. Chévere. Con esto sí. Con esto llegará el momento en el que z sub n sea igual a z sub 0. Y entonces se va a repetir. Entonces lo que necesitamos es que la secuencia sea primero suficientemente uniformemente distribuida, que la distribución sea uniforme, que todos los números que aparezcan en la secuencia aparezcan con la misma frecuencia. Segundo, que no haya correlación entre ellos, que sean independientes. Y segundo, en algoritmos como estos, que el periodo sea suficientemente largo. Si yo necesito 100.000 números aleatorios para mi simulación, el periodo debe ser mayor a 100.000. Pero si necesito 50 millones de números aleatorios para mi simulación, el periodo debe ser mayor a 50 millones, ¿cierto? El periodo suficientemente largo. Eso es lo que queremos de nuestro simulador. Esas tres propiedades. De nuestro simulador, no, de nuestro generador de números pseudoaleatorios. Que los números que obtenemos sean suficientemente uniformes, que haya independencia entre ellos, que no haya correlaciones, que después de un 45 no sea más probable un 57, sino que todos los valores sean igualmente probables independientemente de los valores anteriores, y sobre todo que yo tenga un número suficientemente grande antes de que se empiece a repetir, porque cuando se empiece a repetir ya va a haber correlaciones entre lo que pasó al comienzo de la simulación y lo que va pasando en este nuevo periodo de la simulación. Entonces, estos tres aspectos son fundamentales.
La cosa es que, por ejemplo, este generador o cualquier generador me va a generar números, bueno, este tal vez el cero no deba aparecer, pero sí me va a generar hasta algún máximo. De pronto 2 a la 31 menos 1, de pronto el máximo es m menos 1, o tal vez no, digamos hasta un n menos 1 que es el máximo. Entonces, si ese es el rango de valores enteros que produce esta secuencia, entonces yo lo que voy a obtener es esto, z sub n sobre el máximo, ¿cierto? Este va a ser un número que va a estar en el intervalo 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Pues claro, va a tener cierta racionalidad. Estos no son números irracionales, pero si escojo n suficientemente grande, puedo escoger con bastante precisión números que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1 y que son independientes entre ellos. O sea, este número quisiera yo que obedeciera o que tuviera las características que tendría un número que sea uniformemente distribuido entre 0 y 1. Si esta es la función de densidad de probabilidad de estos números, y secuencias seguidas de esos números son independientes unas de otras, yo tendría un excelente generador de números pseudo-aleatorios, números entre 0 y 1 uniformemente distribuidos e independientes. Veamos, por ejemplo, cómo se comporta ese generador en el computador. Bueno, entonces los dígitos de pi son una secuencia determinística, pero nos sorprenden, entonces las usamos como un buen generador de números aleatorios. Sin embargo, queremos generadores más versátiles, que tengan propiedades más, no más interesantes, porque el pi es perfectamente uniforme, sino que podamos utilizar para diferentes secuencias y para que no sean comparables con los que hacemos con otros desarrolladores y cosas así. Entonces, el método congruencial multiplicativo era el más interesante, es el más usado, es el más común. Y de hecho, aunque ahora se usan muchos otros métodos distintos, MATLAB usaba uno muy elemental y muy simple, en el que el multiplicador era 16.807, creo que fue lo que dije, 16.807, ¿cierto? El sumador no tenían, se le sumaba 0. El módulo era 2 a la 31 menos 1. ¿Dónde está el ala? Aquí. Sí, 2 a la 31 menos 1, ese era el módulo. Y entonces arrancábamos con alguna semilla, se llama la semilla, el primer valor con el que empieza la secuencia, que es un sistema dinámico común y corriente. El siguiente estado depende del estado anterior según una función, y la función es bien elemental. Pongamos, no sé, 3.217, no, 32.175, algo así, no sé, cualquier valor que a partir del cual vamos a empezar a generar nuestros números, nuestra secuencia de números. Por ejemplo, vamos a ir desde i igual 2, veremos 100.000 números. Bueno, sí, 100.000 está bien. Y hagamos entonces que z sub i sea igual a el módulo, creo que eso es así, de a por z sub i menos 1. En este caso no tenemos multiplicador, no tenemos sumador, entonces tenemos así, el módulo es m, y ahí vamos a generar la secuencia. Esa es la secuencia. Listo, terminamos. Esa es la secuencia. Estos son números grandes, de 32 bits, son números de 32 bits. Entonces, de pronto vamos a generar una secuencia de números uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Hagamos lo siguiente, R va a ser Z dividido, pongamos M, bueno, sería M menos 1, pongamos M, a ver. Entonces, de aquí vamos a obtener una secuencia de números que están entre 0 y 1.
0 y 1, esos son nuestros números R. R es de random, puse R por random, al azar, números aleatorios. ¿Son aleatorios? No, no tienen nada de aleatorio. Esto es un algoritmo totalmente determinístico. Cada número está bien predeterminado desde mucho antes de que corramos ese algoritmo. No nos debería sorprender. Pero si no corremos el algoritmo, no nos va a quedar fácil saber cuál es. Entonces, para nosotros son números pseudo aleatorios. Tenemos entonces 100.000 números R. Veamos a ver entre intervalos de 0.1 cómo están distribuidos esos números R. Pongamos 10 intervalos. Entonces vamos a ir intervalos de punto 1 en punto 1. Recuerden que la primera vez se toma un ratico, pero después lo vamos a hacer rápido. Nuestra intención es que, como es 100.000, haya del orden de 10.000 de cada uno de esos intervalos, haya 10.000 números en cada uno de esos intervalos. Son números reales, supuestamente, ¿cierto? En realidad son racionales, pero deberían estar en ese rango, o sea, están en el rango 0,1, ahí viene, ya terminó el cálculo, y cuando veamos, deberían haber del orden de 10.000 números en cada intervalito de tamaño 0.1. Veamos a ver. Ahí está, 10.000. Y están uniformemente distribuidos. Están perfectamente distribuidos. ¿Cierto? Si consideramos intervalos de 0.01, seguramente vamos a tener 1.000 de cada uno, aproximadamente. Tal vez algunos tendrán 900, otros tendrán 1.100, pero es una distribución uniforme en intervalos de 0.01. Es exactamente lo que hemos querido hacer. Y miren, aquí está. Hay 1.000 números en cada intervalito de longitud 0.01. Están uniformemente distribuidos. ¿Será que hay alguna correlación entre ellos? Veamos, busquemos. A ver, entre los números que están en el intervalo, ¿cómo lo podemos hacer? Así. Busquemos los que sean menores a 0.1. Menores a 0.1. Y veamos si el hecho de que haya números menores a 0.1 implica que el siguiente número va a tener alguna otra distribución, ¿cierto? Entonces eso implicaría alguna dependencia entre secuencias de números. Hagamos x igual a r sub i más 1. I más 1. ¿Dónde está? Aquí está. Más 1. Entonces, esta es una secuencia más pequeña de números. Debe haber como 10.000 números más o menos. Y entonces, cada uno de los intervalos de 0 a 1 debería aparecer 1.000 veces. Si ahora hacemos el histograma de x en 10 intervalos, cada uno debería aparecer más o menos 1.000 veces. Cruzamos los dedos y veamos qué pasa. Perfectamente uniformes. Una distribución uniforme no correlacionada independiente. Tenemos una secuencia de números pseudo aleatorios, uniformemente distribuidos en el intervalo 0,1 e independientes entre ellos. Ese es el tipo de secuencia de números que queremos para construir muchas otras formas distintas de distribuciones de probabilidad, para generar azar en un computador completamente determinístico, pero que ahora podemos programarlo para que se comporte de manera aleatoria. Bueno, pseudo aleatoria, pero para nosotros suficientemente aleatoria. Vamos a generar números cuyo resultado no vamos a conocer, pero nos va a sorprender, pero sí sabemos que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1 y que son independientes y que se van a repetir. Tal vez este generador tenga un periodo del orden de 2 a la 30 o algo así. O sea, si generamos 8.000 millones de números, después van a volver a repetirse. Y eso podría ser relativamente grave. Pero entonces vamos a ver otras técnicas que se usan y después vamos a ver cómo generamos ahora sí nuestras muestras de tiempos entre llegadas y de tiempos de servicio. Y tal vez las generaciones de eventos de errores o de fallas o cosas así que sucedan al azar en la realidad para poderlos simular mediante pseudo azar, pseudo aleatoriedad en nuestros simuladores.